Hola, hola a todos. Les voy a presentar una breve historia de la hipnosis, desde Mesmer hasta Pavlov. Mi nombre es Fidel de la Cruz López. Soy profesor de Fisiología de Ciencias Biológicas del Instituto Politécnico Nacional. Vamos a empezar con Mesmer, que es el iniciador y promotor de lo que él llamó magnetismo animal. Después, algunos otros le llamaron mesmerismo en honor a Mesmer. Hay que recordar que en esta época Luigi Galvani, estimulando ranas, acuñó la palabra electricidad animal. Es un término que en fisiología hoy en día todavía se usa, no el de magnetismo animal. Se propuso que el hipnotizador pasa un fluido misterioso al hipnotizado con supuestos efectos curativos. El efecto magnetizador que ellos proponían llegó a ser tan popular que incluso se magnetizaban árboles, en este caso el olmo, o bien unas cubetas en las cuales todas las personas que tenían contacto, ya sea con el árbol o con la cubeta, podrían recibir los beneficios curativos de magnetismo animal. Incluso se utilizó mucho como juegos de sociedad y juegos teatrales que muestran posturas corporales bastante bizarras de las personas participantes. Y todavía en el siglo XX y parte del XXI, en algunas partes se siguen utilizando con fines recreativos. James Bright propuso y usaba la fijación de la mirada del paciente en objetos luminosos con movimientos pendulares para producir la llamada hipnosis animal. Fue Liévin, fundador de la Escuela de Nancy en Francia, el cual propuso y usó el método fundado en la sugestión, es decir, en la palabra. Pavlov utilizaba el lenguaje y hizo un desarrollo teórico del lenguaje como un sistema de señales de segundo orden. Con base en sus experimentos de condicionamiento animal, pues lograba que a través de la palabra la persona evocara ciertos reflejos glandulares. Por ejemplo, simplemente recordándole que puede ser estimulada su boca con jugo de limón. Se pone el jugo de limón en la boca y se exprime este jugo de limón en su imaginación una vez y otra vez y otra vez y otra vez, hasta que finalmente la mayoría de los participantes empiezan a salivar y a secretar jugos gástricos, simplemente con el sistema de señales de segundo orden, que es la palabra. Charcot, un médico muy famoso en aquellos tiempos, también practicaba el sueño hipnótico mediante estímulos breves y fuertes o débiles y prolongados. Charcot se caracterizó porque trabajó principalmente en las llamadas enfermedades histéricas, que es un concepto que ya no se utiliza actualmente. El magnetismo animal llegó a ser tan popular que el mismísimo rey de Francia le pidió a la Academia de Ciencias
que se formara una comisión para investigar el magnetismo animal, para saber qué estaba pasando. Uno de los principales integrantes fue Lavoisier, padre de la química, y otros personajes como Guillotin, así como Benjamin Franklin, que en ese tiempo era el embajador de Estados Unidos, de la recién formada Estados Unidos, en Francia. Esos y otros más formaron parte de la comisión que investigó el magnetismo animal. Esta comisión participaba en varias demostraciones para poderlo estudiar y dictaminar lo que estaba pasando. La comisión, después de varias sesiones, concluyó: la imaginación sin magnetismo produce convulsiones. El magnetismo sin imaginación no produce nada. En suma, las pretensiones del magnetismo animal no descansan sobre ninguna base sólida. Ya en el inicio del siglo XX, Iván Petrovich Pavlov, padre de la fisiología, describió sus animales de reflejos condicionados en los perros, lo que él llamó las fases hipnóticas. Es decir, cuando el animal se quedaba en la mesa de trabajo, quedaba aburrido, dormido, quieto, y Pablo medía las respuestas de los reflejos de esos perros y describió 3 fases: nivelación, fase paradójica y fase ultraparadójica. ¿Cuál es la fase de nivelación? La fase de nivelación es cuando se responde con igual intensidad a estímulos débiles como fuertes. Para ponerlo de una manera sencilla, si un alimento es paladiable, entre más paladiable, más salivamos. Sin embargo, durante esa fase, los animales de Pavlov respondían con igual intensidad a un estímulo altamente paladiable como a uno no paladiable. La fase paradójica. Se responde con mayor intensidad a estímulos débiles que a fuertes, es decir, un estímulo que normalmente sería muy paladiable se responde con poca salivación, y al revés, uno que es poco paladiable se responde con una gran salivación. Esa es la fase paradójica. Y finalmente la fase ultraparadójica, que se responde a estímulos negativos pero no a los positivos. Es decir, si el animal aprende que cierto tipo de estímulo le va a dar alimentos y otros tipos de estímulos no le da nada, resulta que responde a los negativos, es decir, a los que no le van a dar alimento. Pablo pues tiene 2 libros, 2 de sus principales libros basados en sus conferencias que dictaba. Uno son todos los reflejos condicionados que colectó durante 25 años de estudios objetivos de la actividad del sistema nervioso superior central. Igualmente se publicó un libro que es sobre los reflejos condicionados y la psiquiatría. Pablo durante los últimos 10, 15 años de su vida se dedicó a estudiar los reflejos en las fases hipnóticas de sus animales y tratando de homologarlo con algunas alteraciones psiquiátricas, las cuales las pueden leer en este libro de Condicionamientos y Psiquiatría. Vamos a ver, estos animales de Pablo, cuando se quedaban bajo ciertas condiciones estresantes, resulta que cualquiera de las 3 fases descritas previamente, es decir, la fase de nivelación, la paradójica o la ultraparadójica, esas respuestas se quedaban durante mucho tiempo.
sobre todo cuando se estresaban enormemente. El estrés, por ejemplo, que se causó en su laboratorio en Moscú, cuando trabajaba Pablo con los animales, fue como detectó y describió que esas fases se prolongaban incluso por semanas. Hay que recordar que la gran inundación en Moscú fue en 1908. Aquí se ve los efectos de la inundación con el Kremlin al fondo. Por aquel tiempo también se reconocía, se sabía de que un sacerdote jesuita, Anastasio Kircher, eh, realizaba con ciertos estímulos visuales o de algún otro tipo la inmovilidad en algunos animales como el gallo. Nosotros hemos trabajado desde hace algunos años en esas respuestas de inmovilidad, por ejemplo, en el conejo, en la tortuga y en el jerbillo, que son altamente susceptibles a ser inmovilizados ante un estímulo. Igualmente, durante la ontogenia, la rata también se inmoviliza, ya sea por acarramiento de la madre, en ese caso existe una rata de día cero de nacimiento, o sea, el día que nacen, y cómo se inmovilizan para ser transportadas a los 3, 4, 5 días de nacidas. El animal incluso que crece un poco más, pues se flexiona el cuerpo, lo cual facilita el transporte. Y animales más adultos, como se ve en esta parte, pues resulta que aún a esas fases se puede ver la inmovilidad en las ratas. Con venda, estimulando con venda el cuello en las ratas, también se puede provocar una respuesta de inmovilidad en los animales que puede durar pues un instante breve, pero varios segundos. Igualmente, y tratando de imitar la mordida de la madre en las crías, nosotros pusimos unas pinzas en la parte dorsal y acostamos el animal sobre su lado. Encontramos que también esos estímulos producen una inmovilidad en las ratas prácticamente a cualquier edad. Si tienen curiosidad de revisar a más a fondo esas reacciones, pues los pueden ver en este artículo que publicamos en 1987. Fue una publicación hecha junto con el doctor Mauricio Rosek y Josefina Junquera. Pues la invitación que les quiero hacer es para que nos den su opinión, nos digan qué piensan de este fenómeno, el cual pues siempre ha interesado a mucha gente. Espero que a ustedes también. Gracias.